profesora Lanata, bienvenida al diplomado en Derecho Laboral y Litigación de la Universidad de Los Lagos. Para nosotros nos complace mucho contar con su presencia en el diplomado. En el marco de la clase que va a dictar quisiéramos preguntarle cuáles son los principales problemas que presenta nuestro ordenamiento laboral en relación con el deber de protección del empleador. Muchas gracias por la invitación. Es un orgullo y un gusto estar participando con ustedes y voy a la respuesta. Este es un tema bastante amplio y problemas hay muchos. Siempre se ve en los fallos, cuando uno lee toda la historia, que se tuvieron que enfrentar más de un problema, pero generalizando yo creo que hay dos aspectos básicos de los cuales hay que partir. Y normalmente esto se entremezcla, se confunde. El primero de ellos es el contenido del deber de seguridad, el contenido mismo, y el segundo, las consecuencias que conlleva la infracción de ese deber de seguridad. Se trata además de algo que está inserto en una organización compleja de la vida laboral, de las relaciones laborales, porque hoy día no podemos hablar de una relación laboral solamente tradicional, típica, en que existe un empleador y un trabajador, sino que esto es mucho más complejo porque a los problemas anteriores les agregamos el que dice relación con la organización laboral en forma más compleja, específicamente en el régimen, en trabajos de subcontratación. Ya ahí se nos complica el panorama porque también hay que entrar a determinar cómo cumple el deber de protección cada uno de los involucrados en estas figuras que ya son de múltiples empleadores. Entonces ahí ya tenemos un aspecto que hace más compleja esta situación. Ahora, en relación con el primer problema, esto es con el contenido mismo del deber de seguridad, en mi parecer existe una general, lo voy a decir con mucho respeto, falta de precisión al determinar el incumplimiento de este deber. Y ahí hay varias preguntas que yo creo que deberían adoptarse en relación al empleador, porque estamos hablando de un cumplimiento de deber de él. ¿Cuáles son las medidas concretas que tiene que adoptar el empleador para cumplir este deber? Y no estoy hablando de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, sí, pero ¿qué es lo que hace en concreto en la actividad económica? ¿De qué se trate para cumplir con su obligación? ¿Cómo debe cumplir los deberes en este caso concreto? ¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad de la empresa o del empleador en el control de estas medidas, una vez que el trabajador las ha adoptado? Ese creo que también es un problema, porque no está determinado cuánto es el control o en qué medida puede hacerse un control eficaz del uso de los elementos de protección, por ejemplo, o de la adopción de las medidas concretas de que se trate. Entonces creo que ese es un tema al que hay que dedicarle tiempo y cuidado. Y el otro aspecto que yo creo que, yéndose ya a lo más específico, porque lo otro es básico, básico no en el sentido de poco importante, sino que de base de algo. El segundo aspecto, digo, es lo que dice relación con la indemnización del lucro cesante. Este es un tema que ha estado siempre en la duda en cuanto a su aplicación, porque en general se dice sí, va a proceder siempre el lucro cesante. La indemnización del lucro cesante sí se produce y eventualmente aquí se vislumbra que puede haber existido. Me estoy refiriendo a un caso en que un accidente del trabajo, enfermedad profesional aconteció y el trabajador queda imposibilitado de seguir trabajando, sea por sus condiciones actuales o sea porque falleció. Entonces, la tendencia jurisprudencial ha sido indemnizar este daño, pero enfrentados a problemas de cómo lo cuantifico. Entonces, ese es otro problema que yo creo que está latente hoy día y que incluso tenemos pronunciamientos ya más cercanos. Creo que esos son los principales problemas que deberíamos enfrentar. Uno, como repito, es básico, general, transversal, y otro ya más específico, que creo que todavía no tiene una solución clara, que es el de la indemnización del lucro cesante. Y desde el punto de vista de la jurisprudencia, ¿usted qué línea jurisprudencial destacaría o le parece relevante en estos momentos en relación con
la responsabilidad por accidentes del trabajo? ¿Sabes qué? Creo que yo, lucro cesante, creo que es una línea jurisprudencial que hay que abordar y que hay que estudiar desde el punto de partida en que simplemente se rechazaba la posibilidad de indemnizar el lucro cesante por no existir esto, pasando luego por otra etapa en que se dice que existe, pero no se sabe cómo indemnizarlo, no se podría cuantificar, hasta en los fallos más recientes. Incluso hay un fallo de no hace mucho, de un par de meses, no, julio, un mes atrás, en que se reconoce ya la indemnización y no se tiene ningún reparo en determinarla según la última remuneración mensual del trabajador fallecido, que sale un monto estratosférico, o sea, un monto fuerte en cuanto a indemnización. Yo creo que esa es una línea que hay que estudiar. Y otro aspecto que también preocupa, ahora, tiene que ver con el derecho civil, pero como siempre, la ley del accidente del trabajo y todo lo que tiene que ver con el accidente del trabajo se adelanta un poquito al derecho civil, porque aunque parezca como amor a la disciplina, pero la primera norma que habla de daño moral en el marco contractual es la ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. El Código Civil no menciona el daño moral. Y cuando estaban los civilistas discutiendo si era posible la órbita contractual, la ley de accidente del trabajo en el año 68 simplemente dice que debe indemnizarse, sin hacerse mayor cuestión. Ahora, con la última modificación a la ley de accidente del trabajo, se abrió otro plano de discusión, del código del trabajo en relación con la competencia para los accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, que dice relación con la transmisibilidad de la acción por daño moral. En la forma en que quedó redactado el artículo 420, letra F, da la impresión que se reconoció hoy día de manera expresa y nuevamente en relación con los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales la transmisibilidad del daño moral, cuestión que, como sabemos, los civilistas también están todavía discutiendo. En estos casos no son tantos los que se han visto, pero es bien importante porque se refiere a la acción de los causamientos, en la idea de no duplicar los juicios, etc. Y en este aspecto hemos visto algunas confusiones en los fallos, no son tantos, en cuanto a si se está demandando el daño propio o se trata de víctimas por repercusión, en los casos en que el trabajador ha fallecido. Entonces, ese es un tema que yo creo que también es algo que hay que estudiar, aunque en este caso, si bien no me equivoco, puedo estar equivocada, pero me parece que el último fallo es de hace un par de años de la unificación de jurisprudencia y no se ha revertido esa posición. Creo que esas son las líneas jurisprudenciales más actuales con las que podríamos, en las que uno debería enfocarse. Muchas gracias, profesora, y esperamos su clase ahora en el mes de octubre. Así será. Mucho gusto. Gracias.